Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de una compañía que he agregado en este año 2026 a mi portafolio. ¿Ya? He hablado en un video anterior acerca de por qué el mercado está cayendo y uno de los grandes problemas es, parte tiene que ver con la energía. Y hemos agregado una compañía más o menos que tiene que ver con la energía y tipo minería, que lo vamos a explicar. Igual te voy a dejar el link acá abajo acerca del video que hablé la semana pasada. Vamos a hablar de Iron Limited, ¿ya? La estructura oculta detrás de la carrera de la IA. Vamos a hacer un análisis, dado que Iron es una empresa que antes se la conocía como una minería de Bitcoin, pero ahora está prácticamente trasladándose a un servicio de la nube. ¿Qué significa esto? Que toda su infraestructura está haciendo una transición para adaptarse tipo data centers para lo que es el servicio de AI. Eh, en este caso, tiene una alianza estratégica de 9.7 mil millones de dólares con Microsoft para los siguientes años. Pero en sí, vamos a hacer un resumen. ¿Qué ha pasado con Iron? Dado que su precio ha caído en este último mes más de un 30%. Entonces, vamos aquí a hablar un poco al inicio de qué es la empresa. Después vamos a hablar acerca de un poco de su evaluación. Por último, vamos a ver cómo ha afectado todo este problema de transición, la evaluación de la compañía. Y al último vamos a hacer un análisis gráfico de cuál sería un buen precio para poder adquirir esta empresa. Aquí prácticamente es un resumen de una tesis de inversión. Aquí como primer punto vamos a ver la transición a IA. Como dije, esta es una transición exitosa de minería de infraestructura y los ingresos de la nube han crecido un 540% interanual. O sea, al 31 de diciembre del 2026 comparado con el 31 de diciembre del 2024 ha crecido un 540%. Sin embargo, si comparamos del trimestre de diciembre al trimestre de septiembre del 2025, prácticamente ha crecido un 137%. Entonces, esto es muy bueno dado que prácticamente la empresa va a evitar esa volatilidad que tiene el Bitcoin, dado que una empresa minera siempre va enlazado con el precio del Bitcoin. Segundo punto, tenemos una validación institucional, dado que por el contrato de los 9.7 mil millones de dólares con Microsoft, el 95% es financiado al hardware, asegurando un CAPEX ya prepagado y deuda. ¿Qué significa esto? Prácticamente que Iron ya tiene un contrato firmado con Microsoft de 9.7 mil millones y esto prácticamente ya abarca el 95% de lo que tiene que reinvertir la empresa para poder cumplir este contrato, que ya lo vamos a ir hablando poco a poco. Tercer punto, tenemos una dislocación del precio. ¿Qué significa esto? Que el precio, bueno, como les dije, ya había caído un 30%, pero ¿por qué cayó prácticamente? Porque debido a al último informe trimestral, habían ciertos cargos monetarios ya que prácticamente no tienen que ver con la realidad de la compañía, sino más bien por ajustes contables que ya lo vamos a ir prácticamente desglosando ya. Entonces, ¿cuál es prácticamente lo que está intentando hacer esta empresa Aire? Como hemos hablado, es una minería Bitcoin, ya fue creada en el año 2018, pero a partir del año 2022 ya hace un pivot de hardware, ya, y está prácticamente haciendo, como se dice, esa metamorfosis eh, a la nube del aire. Si te das cuenta, aquí en la minería Bitcoin utilizan estos chick axis, ¿ya? Estos chick axis sirven para poder minar Bitcoin, pero acá prácticamente lo que están haciendo es que están cambiando estos chips por los GPUs de NVIDIA para poder transformar esta infraestructura a un modelo de nube, ¿ya? Pero si te das cuenta, aquí solo el 20% es de lo que se está cambiando, ¿ya? Solo el 20% de todo lo que lleva prácticamente una infraestructura total. Si te das cuenta, el 80% es una infraestructura en la que ellos ya cuentan con una conexión de red, ya como vemos aquí, tienen una refrigeración líquida, ya tienen máquinas industriales para poder enfriar lo que son estos data centers, estos chips. Tienen una seguridad de control, que es seguridad física, ya lo que son controles, seguridades, cámaras, etcétera. Y prácticamente una minería es igual que un data center. ¿Por qué? Porque estas tienen que operar 24/7. Entonces, prácticamente lo que ellos están haciendo esta transición es solo el 20% de su infraestructura, de minería a un data center. Aquí yo te he puesto ¿cómo se llama? Un precedente, que es la empresa CoreWeave. Ya, esta empresa igual hizo un pivot de Ethereum a la nube, ya prácticamente lo que está haciendo Iron de Bitcoin a la nube. Entonces, ¿qué dice? Iron reutiliza sus activos de energía masiva para servir a los hyperscales. ¿Cuáles son estos hyperscales? Que son las compañías de Amazon, Google, Meta, todas las empresas que necesitan servicio a la nube, el iCloud, por decirlo así.
Entonces, ya hemos visto que la empresa Coreway en los últimos 5 años ha crecido más de un 168%. Entonces, esto es un dato positivo, dado que ya tenemos un precedente de que una empresa ya ha hecho esta transición. Entonces, vamos a prácticamente a ver el catalizador, ¿ya? Pero tú dices, bueno, ¿por qué Microsoft no construye su propia infraestructura? No, una, porque lleva tiempos, necesitas regularizaciones, necesitas permisos, construir desde cero. Entonces, prácticamente Microsoft lo que está haciendo es, bueno, si yo tengo a alguien que me ayude, un socio, en este caso viene a ser Aire, que ya prácticamente tiene el 80% de la infraestructura. Entonces prefiero hacer un contrato a gastarme, porque no solo va a gastar dinero, sino va a gastar todo el tiempo que se necesita en construir y sacar permisos. Entonces es prácticamente algo positivo tanto para Microsoft como para la empresa Aire. Como hemos visto, Microsoft ya le ha dado un anticipo de 1.9 mil millones a la empresa, ya, y aparte le ha dado, tiene 3.163 millones en lo que son a través de deuda, que son respaldados por los GPUs de Nvidia. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí hicimos un resumen. Aparte de, bueno, Microsoft le da el contrato, pero Aiden tiene que cumplir dos cosas muy importantes que si vas a seguir la compañía, deberías seguir de cerca. Primero, necesita cumplir con 4.5 gigavatios en los próximos años. Prácticamente aquí estamos hablando de que para una capacidad de 140.000 GPUs de NVIDIA. Entonces, si un gigavatio, como lo habíamos explicado en el video pasado, estamos hablando que un gigavatio es para obtener energía de 100 a miles de hogares. Entonces, aquí estamos hablando de mucha energía. Tiene la infraestructura física, también lo van a seguir ampliando y obviamente sus operaciones. Ya, entonces, Microsoft prácticamente quiere porque la demanda, como ellos ya habían explicado en sus earnings, está sobrepasando la oferta. Entonces, Microsoft no tiene mucha infraestructura para cumplir la demanda de sus clientes y por eso está haciendo estos tipos de contratos. Ya, porque si te das cuenta, en el último trimestre Azure ha crecido más de un 35%. Entonces, eso es algo bestial para Microsoft. Eh, Dice Microsoft necesita capacidad inmediata y Iron actúa como un iCloud promocionando la física que Azure no puede construir lo suficientemente rápido, lo que habíamos hablado. Pero ¿por qué cayeron las acciones? Ya, como te dije, hubo un reporte de ganancias en la que en el estado de pérdidas y ganancias, o el estado de resultados también conocido, prácticamente se reflejó una pérdida de menos 155 millones, de menos 155 millones de pérdida neta. ¿Qué significa esto? Que tanto su EPS también ha sido afectado con una pérdida de 0.52. Pero ¿a qué se debe esto? Dice, el mercado reaccionó a una pérdida contable masiva sin analizar los componentes no monetarios, non-cash items, que distorsionan el resultado. Y este es entonces prácticamente esta pérdida ocasionó miedo a los inversores. Entonces aquí la pregunta ¿es esto una oportunidad de compra o es realmente el fin de la empresa? ¿O va a un declive de su precio? Porque la pérdida prácticamente es bastante fuerte. Entonces, vamos primero a analizar por qué se debe esa pérdida, porque como habíamos dicho al inicio, es un ajuste contable, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, tenemos más de 200 millones de pérdidas que son ajustes contables que no queman efectivo. Obviamente acá te hablé de 155 millones, pero aquí los 200 millones también tienen que ver, como vamos a hacer un ajuste del cash flow, tiene que ver también un poco con lo que es la depreciación, que más o menos suman 90 millones de dólares. Entonces, vamos a hacer estos ajustes y vamos a ver qué realmente pasó, ¿ya? Aquí tenemos una pérdida neta reportada de 155 millones, negativo. Ya, nuestro EPS también decreció. Pero aquí tenemos un ajuste de 111.8 millones. ¿A qué se debe este ajuste? Que es un gasto único para sanear el balance no operativo. También conocido, este gasto se conoce como incentivo de conversión de deuda. ¿Ya? Y acá tenemos también un ajuste de 100.7 millones de dólares, que significa pérdida en papel por fluctuación de acción, no es salida de efectivo. ¿Ya? Esto también son ajustes de derivados. Prácticamente estos dos casi viene a ser lo mismo. Te voy a explicar. Te voy a poner un ejemplo sencillito. Digamos, Iron, que más o menos en el 2000 tenía bonos, ya que hizo una deuda para el 2029 y 2030, emitió bonos, entonces más o menos el precio estaba entre los $10. ¿Ya? Entonces, esos bonos, los inversionistas que compraron estos bonos tenían la opción de poder ser convertidos a acciones. Pero cuando el precio por acción suba a $18. Entonces, si yo te doy estos bonos cuando el precio está en $10 y si sube a $18, tú puedes convertirlos en acciones. Entonces, ¿pero qué pasó? La acción subió más de $45. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este caso el equipo directivo? Dijo, mira,
Yo te voy a dar un incentivo para que tú conviertas estas acciones, ¿ya? Los bonos que tú tienes, yo necesito que tú los conviertas. Pero aparte, yo te voy a dar 111.8 millones adicionales. ¿Por qué? Porque la acción estaba subiendo como espuma. Entonces, en los últimos 3 años, si tú vas a ver el gráfico de aire, ha subido más de un 800%. Entonces, esto de aquí fue algo positivo, pero también fue un poco negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que hizo el equipo directivo? Le dio a los inversionistas que tenían los bonos, emitió nuevas acciones para compensar esos bonos, pero aparte tenía que darle 111.8 millones de dólares en acciones. Entonces, esto se llama incentivo por conversión. Contablemente, ¿cómo se maneja? Desaparece la deuda, ¿verdad? Entra la cuenta por pagar, el pasivo, y yo registro un gasto financiero por 111.8 millones de dólares. ¿Por qué lo registro como un gasto financiero? Porque esto es como un incentivo. Entonces, esto es prácticamente, yo no registro una salida de efectivo, pero sí tengo que registrar este movimiento porque es como una nueva emisión de acciones. Entonces, por eso que yo lo cruzo con el patrimonio. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que afectó mucho la utilidad. Y lo de acá, que son los 107 millones de dólares, también tienen que ver casi con lo mismo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo emito ahorita unos bonos, estamos en el año 2026, ¿verdad? 14 de febrero de 2026, que estoy grabando este video. Si yo emito ahorita unos bonos, entonces yo digo voy a emitir unos bonos para el año 2030. Pero estos bonos son convertibles para acciones. Entonces, si yo tengo estos bonos y ahorita la acción está grabando este video en $42, yo digo que cuando lleguen a $80, ustedes como accionistas pueden seguir cobrando el interés de estos bonos o pueden convertirlos en acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Prácticamente cuando la acción sube demasiado rápido, ¿verdad? Esa revalorización ya que existe entre el precio de acción que yo prácticamente estipulé, o sea, yo estoy estipulando cuando la acción ahorita vale 40, pero si la acción sigue subiendo a 50, 60, 70, yo esa revalorización que tengo, yo tengo que registrarla como una pérdida. ¿Qué significa esto? Que mientras si más sube la acción, yo tengo que registrar eso como una pérdida en mi estado de resultados. ¿Ya? Pero no significa que estoy perdiendo. Es como, por ejemplo, nosotros como inversores tenemos, te lo voy a explicar de otra forma más sencilla, tenemos nuestro portafolio, ¿verdad? En nuestro portafolio tenemos muchas acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa año a año? Año a año nuestro portafolio bien sube o bien baja. Pero al final del año uno hay que registrar como ganancias o pérdidas por inversiones en nuestro estado de resultados. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, el año pasado llegué a tener una rentabilidad del 40%. Entonces, pero esa rentabilidad no es que yo ya la gané, pero yo sí tengo que reflejarla en mis estados financieros, en este caso, en mi estado de resultados. Yo la reflejo como ganancia en inversiones, ¿ya? Pero no como un ingreso. ¿Por qué? Porque yo no he vendido mis acciones, pero sí tengo que reflejar si he ganado o he perdido. Digamos, en este año, en mi cartera está sufriendo una pérdida del 1.5%. Entonces, si al final del año yo termino con pérdida, yo también tengo que reflejar esa pérdida en mi estado de resultados. Pero no significa que he perdido porque no he vendido. Yo sigo manteniendo las acciones, pero como mi portafolio ha caído, yo tengo que reflejar eso en mi estado de resultados. Entonces, acá es igual. Si las acciones suben demasiado rápido, la compañía está obligada a reflejar estos 107 millones de dólares, pero prácticamente solo es en papel. No es que la empresa perdió, tuvo que desembolsar este dinero, no. Esto es un poco medio complejo, entonces traté de explicártelo de la mejor forma. Igual si no te quedó muy claro, me puedes dejar en tus comentarios o si tienes alguna duda. Entonces, prácticamente si hacemos estos ajustes, la empresa no ha tenido pérdidas, sino más bien tuvo utilidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es la rentabilidad real y cuál es el margen de rentabilidad que tuvo esta compañía. Entonces, si tenemos aquí nuestro ajuste de pérdida de 155 millones, sumamos los 111.8 millones, que son apenas ajustes contables, tenemos los 107 millones también adicionales, que son prácticamente por ajuste de valor de derivados, que esto produce cuando la acción tiene una revalorización muy rápida. Y también hay un ajuste contable por los equipos viejos, que son deterioros de activos. Esto pasa como, por ejemplo, los equipos de lo que vimos en el gráfico anterior, el 20% prácticamente de estos chips de Axis ya se están prácticamente, se podría decir, desperdiciando, porque prácticamente tienen una sola vida. Entonces, si tú esto lo sacas, estos chips ya no sirven para nada. Esta conversión viene a generar una pérdida por parte de la empresa, porque están convirtiendo estos chips a GPUs. Entonces, si hacemos todos estos ajustes, nosotros hemos tenido una EBITDA
de 75.3 millones de dólares, más o menos un margen del 41%. Entonces, si vemos al eliminar el ruido contable, Airen es un negocio altamente rentable que sigue generando efectivo real. Tenemos un hipercrecimiento de la nueva fuente de ingresos, que es lo que te había dicho, que en el año anterior apenas tuvo ingresos en la nube por 2.7 millones y este año generó 17.3 millones de dólares. Estamos hablando de un crecimiento del 540% interanual. Ya, dice, aunque la minería es volátil, los ingresos de la IA son recurrentes y crecen exponencialmente. La validación del modelo es totalmente absoluta. Entonces, esto es prácticamente un modelo híbrido en la que yo digo, bueno, si solo tengo una empresa de minería, ¿verdad? Si mi negocio, mi actividad principal es de minería, y esta prácticamente solo se basa en el precio del Bitcoin, y como el Bitcoin es demasiado volátil, significa que mi empresa solo va a seguir teniendo rentabilidades o va a seguir creciendo siempre y cuando el Bitcoin va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué es lo que ellos están tratando de hacer? ¿Sabes qué? Vamos a tener mejor un, ¿cómo se llama? Un modelo híbrido, vamos a diversificarnos un poco y para mantener también el precio de la acción. ¿Por qué? Porque cosa que si el Bitcoin baja ya no me va a afectar mucho, porque también voy a tener ingresos recurrentes a través del modelo de servicios de la nube. Entonces, esto también ayuda bastante porque si nosotros vamos a comparar el EBITDA de una empresa minera, estamos hablando más o menos de 5 a 6 veces EBITDA. Pero si empezamos a ver una empresa ya híbrida, una empresa ya con modelo de ingresos recurrentes, prácticamente su EBITDA va a aumentar. Estamos hablando de unas 10 a 18 veces EBITDA. Entonces, prácticamente es una subida de 3 veces más. Entonces, escalar hacia los 3.4 mil millones de dólares. Ya, prácticamente, como nombré al inicio, ya, ¿cuál es lo que tiene que cumplir Airen? Que son los 140.000 GPUs financiados, ya, a través del contrato que tiene con Microsoft. Necesita para poder Microsoft tener una infraestructura y un CAPEX para su servicio de iCloud, ya. Entonces, eh, como ya hemos visto en los earnings de Microsoft, ellos están destinando más de 100 mil billones de dólares en lo que son 100 mil millones de dólares en lo que son en CAPEX, ya no están retrocediendo y esto es muy importante analizar también porque en el caso de que, bueno, Microsoft diga, bueno, ¿sabes qué? No vamos a invertir ya mucho porque, qué sé yo, nos estamos endeudando demasiado, nos estamos quedando sin efectivo, vamos a disminuir estos gastos de CAPEX. Entonces, esto es un punto importante analizar porque, bueno, los contratos van a disminuir también. ¿Y cómo me va a afectar esto yo como inversor de Airen? Me va a afectar, una, porque como disminuyen el CAPEX, ya no va a tener rentabilidades o ingresos a futuro con esta empresa. Entonces, pero actualmente ya tenemos prácticamente un 95% del financiamiento asegurado, ¿ya? Entonces, vamos a seguir lo que hay que vigilar como inversor, ¿ya? Aquí, justo lo que te estoy explicando aquí, prácticamente uno de los grandes riesgos es que solo depende actualmente de Microsoft, ¿ya? Entonces, si Azure cambia la estrategia o renegocia términos, o vuelvo y repito, si Microsoft reduce el CAPEX, salen en un trimestre diciendo que ya no van a seguir invirtiendo, esto puede afectar a la compañía, ¿ya? También el riesgo de ejecución, que son desplegar 4.5 gigavatios, que es, bueno, yo creo que en el caso de Airen, ellos sí lo podrían, porque en base a lo que he estudiado y a lo que he analizado, ellos sí podrían llegar a cumplir desplegar estos 4.5 gigavatios. ¿Por qué? Porque ya tienen la infraestructura, ¿ya? Entonces ya, como hemos hablado, ya tienen todos se podría decir, los puntos elementales que se necesita para poder cumplir con la energía. Y obviamente ya no va a depender, los ingresos actuales siguen ligados a Bitcoin, caídas en criptos y afectan a la liquidez a corto plazo. Bueno, como hemos visto, el Bitcoin ha caído desde 150 mil dólares, actualmente está cotizando entre los 60 y 65 mil dólares. Y esto obviamente va a afectar a los ingresos de Airen, pero lo positivo es que prácticamente como está haciendo esta transición es para evitar esto. Pero a corto plazo sí va a poder seguir afectando. Y obviamente acá también el riesgo es que los retrasos de construcción impactan directamente al flujo de caja. Pero yo creo que en este punto de aquí el riesgo no es mucho, no me preocuparía mucho porque ellos prácticamente ya tienen los permisos, ya tienen las tierras aseguradas y todo lo demás que he comentado, que es lo que se necesita para crear toda esta infraestructura. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa de que si te está gustando este tipo de contenidos o si te gusta este tipo, por favor, déjame like, eso me ayuda, me anima mucho a seguir dándote información para mí que es muy, muy importante ya analizar este tipo de empresas. Y esto de verdad lleva mucho, mucho tiempo en preparar todos estos informes. Uno necesita leer bastante, sacar resúmenes. Entonces solo te pido un like, que es gratis, para seguir llegando a más personas
y que ellos también se puedan beneficiar de este contenido. Bueno, ¿cuál sería una estrategia de cobertura tú como inversor? Esto ya depende de cada uno, pero, por ejemplo, Iron Limited es una empresa grow, mientras que Microsoft es tipo más o menos como una empresa value. Yo creo que aquí ya prácticamente depende de tú. Si, obviamente cada uno debe tomar su decisión de inversión. Aquí, digamos, para cubrirte un poco, ¿verdad?, de esa volatilidad de esta empresa Grow, puedes también invertir en Microsoft, que es por lo general lo que yo sí he hecho, pero en el caso mío yo sí llevo Microsoft desde hace 3 años y en esta bajada que ha tenido, que ha sido bastante fuerte, que para mí no está justificada, y yo le he visto como una oportunidad, vuelvo y repito, para mí, igual tú tienes que hacer tus propios análisis, estos no son recomendaciones de inversión, cada uno es responsable de invertir su propio dinero, porque aquí mañana no quiero que me digan, no, yo lo compré por ti y Fabián, que tú dijiste que esto era una oportunidad. No, esto es una oportunidad y yo lo veo una oportunidad para mí. Pero cada uno es responsable de su propio dinero y obviamente de ver dónde mete su dinero, ¿no? Entonces, puedes hacer, digamos, lo que yo he hecho, una pequeña inversión empezado en la empresa de aire. Ha sido mi primera empresa en este año que he comprado. Hemos hecho, obviamente que puede seguir cayendo y vamos haciendo compras paulatinas, porque como lo he repetido antes, no es recomendable hacer una sola inversión. Y también obviamente hemos aumentado bastante Microsoft, ya dado que está teniendo una oportunidad muy grande. Actualmente está en un PER de 25 veces, cuando el PER medio de la empresa ha sido 30 veces, el PER medio. Y el PER más alto ha sido más de 40 veces. Entonces, si está un PER medio, está por debajo, yo para mí siento que es una gran oportunidad, como te dije al inicio, creciendo su Azure más de 39%. Obviamente, este es una de su segmento del negocio, no es todo su segmento de negocio, pero esto ya sería un video aparte para explicarte de Microsoft, para no hacer este video tan largo. Entonces, esto prácticamente puede dar una estabilidad a tu inversión y mantener a Iron como un potencial empresa de infraestructura. Ya. Para terminar, en conclusión, vemos que en el negocio, digamos, prácticamente para mí la empresa Iron es una empresa ya consolidada, ya no es una empresa que está recién empezando. Obviamente está haciendo una transición del negocio, ya, que prácticamente no es que va a necesitar demasiada inversión para poder, digamos, cambiar sus equipos, cambiar sus ubicaciones, cambiar sus infraestructuras. No, como vimos al inicio, es un 20% prácticamente que son los chips que estamos hablando de ASIC a los GPUs de NVIDIA. Y obviamente lo bueno que ya tiene un contrato con Microsoft y ya tiene anticipos para poder seguir avanzando en lo que son estas reestructuraciones que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, y para mí también está injustamente castigado, dado que como tuvo una pérdida de 155 millones en el estado de resultados, los inversionistas tuvieron miedo y obviamente hecho que la acción cayera, pero para mí solo son ajustes contables que creo que yo te dijera si estuviera haciendo ajustes contables y qué sé yo, para endeudarse en pagar dividendos o endeudarse para A, B, C u otros motivos que no tienen que ver con reinversión de la compañía, yo creo que sí sería una bandera roja. Pero si la empresa me está demostrando que está haciendo las cosas bien, los ingresos han venido incrementando, estamos viendo un modelo híbrido de negocio, entonces para mí sí es un punto de confianza. Entonces por eso es que yo también he comprado esta empresa que tiene prácticamente un crecimiento exponencial, dado que ha ido creciendo sus ingresos a más de un 100%, más de 3 dígitos, más de 2 dígitos. ¿Ya? Y está respaldado por Microsoft. Aquí vemos las referencias y fuentes. Bueno, vemos que todo esto yo lo saqué de los reportes trimestrales de Iron. En el caso de que tú lo necesitas investigar y analizar un poco más, ya vemos prácticamente los datos también vimos algo lo saqué de los earnings de Microsoft. Hicimos un análisis comparable con otra industria, con la empresa Coreway. Y obviamente todos estos reportes son públicos y están disponibles en la página web, que tú también lo puedes hacer. Entonces, por ejemplo, ya aquí digamos, esta es una aplicación que uso mucho para analizar mis compañías. Entonces, si vamos a ver las estimaciones, ya aquí en la estimación anual, mira, esto es lo que te digo. En el 2022 creció un 681%, 23 un 27%, 24 un 150% de sus ingresos, 170, 106, 171. Se estima para este año 2026 que sus ingresos crezcan un 106%, en el 2027 crezcan un 127%. ¿Cuántos inversores respaldan este análisis? Te das cuenta, tenemos más de 13 estimaciones de 13 analistas. Y obviamente ya en el 2028 vemos un negocio más maduro y ya se reduce a un 36%. Sin embargo, un 36% de crecimiento para mí es demasiado alto. Entonces, el EBITDA, asimismo tenemos
Imagínate, pasó de 1.8 en el 23 a crecer un 52.8% en el 25. Y también vemos que el EBITDA va a seguir aumentando porque van reduciendo costos conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, esto es muy importante para la empresa. Entonces, es una empresa que, vuelvo y repito, es una empresa grow que tiene un crecimiento muy fuerte. Ahora, vamos a ver, digamos, el net income de la compañía, ya que es prácticamente lo que estuvimos hablando. A ver, esto está, vamos a ponerlo trimestral. Y es prácticamente lo que asustó a sus inversionistas. Entonces, si te das cuenta, aquí el net income son los 155 millones de dólares. Pero tú dices, bueno, ¿qué es lo que le interesa a una empresa? Que tenga flujo de caja. Y yo siempre he dicho en mis videos que prácticamente a ti lo que te debería interesar es esto: cash from operation, el flujo de caja operativo. Mientras la compañía me sigue generando un flujo de caja operativo positivo, está bien. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que todas sus operaciones, que no tienen que ver con reinversión, que no tienen que ver con deuda, me están generando flujo de caja, y eso es bueno. Entonces tu flujo de caja en el último trimestre fue de 71 millones. Si tú coges estos 71 millones y lo divides para tus ingresos, que fueron 184 millones, que están aquí el 31 de diciembre del 2025, prácticamente me estás generando un 37% de caja, de efectivo. Y esto es algo muy positivo, pero obviamente la gente mucho se deja llevar por el estado de pérdidas y ganancias. Pero si mi flujo de caja me sigue generando positivamente, es una compañía que no está en declive, sino más bien está bien porque tiene buenos crecimientos, me está generando. Obviamente se ha disminuido, pero es por los grandes costos que está teniendo. ¿Ya? Para terminar, vamos a hacer aquí un análisis técnico ya del gráfico de la empresa. Lo vamos a ver en velas diarias. Si te das cuenta que teníamos un canal alcista, pero aquí a inicios de febrero ya tuvo una gran vela roja en la que está provocando una caída. Pero aquí vemos que llegaba a tener un soporte más o menos en el precio de $40. Sin embargo, llegó a topar su punto máximo a $76, que fue en noviembre. Nosotros más o menos hemos hecho aquí una compra. Obviamente la empresa puede caer aquí a la media de 200, a la media móvil de 200. Y justo también aquí encontramos un fuerte soporte de $33, que también sería un buen punto para iniciar posición en el caso de que te interese la compañía. Pero el volumen tampoco no acompaña, ya dado que sus volúmenes han ido decreciendo. Más o menos aquí estamos viendo una lucha entre vendedores y compradores. Ya. Y eso es todo, amigos. Esto ha sido el análisis de la compañía. Igual, si tienes alguna duda de la empresa, no dudes, déjame tu comentario y pudimos seguir hablando de la compañía. Y déjame tu comentario, qué tal te parece la empresa. ¿Crees que sea una empresa con gran potencial o crees que hay demasiado riesgo? Todo depende de cómo quieres diversificarte y dónde quieres, obviamente, invertir tu dinero. Así que nos vemos. Cuídate.